Hola, mi nombre es Mariana Moreira y pertenezco al Grupo 1 de Registros y Estadísticas de Salud 3. Para la realización de este trabajo decidí hablarles acerca de la Ley 8220, que es la Ley de Protección al Ciudadano sobre el exceso de requisitos y trámites administrativos, mejor conocida como la Ley de Simplificación de Trámites. En primer lugar, el artículo 1 habla de lo que es el ámbito. El ámbito se refiere a todas las instituciones a las que compete esta ley, que son básicamente todas las instituciones de la administración pública, sean autónomas, semiautónomas, municipales, empresas públicas de todo tipo. Ellos están obligados a acatar lo que dice esta ley. El segundo artículo habla de la presentación única de documentos. ¿Esto qué significa? Que no, para realizar un trámite o un mismo trámite no te pueden solicitar que presentes el mismo documento varias veces por ningún motivo, ya sea que te aleguen que el documento se perdió, que fue extraviado, que se archivó mal. En ningún momento pueden pedirle al ciudadano, o en este caso el administrado, que es como se le llama en la ley, que presente nuevamente el mismo documento. El artículo 3 habla del respeto a las competencias. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona, el funcionario que nos está atendiendo el trámite, no puede cuestionar la validez de un documento emitido por otra empresa o por otra entidad. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque el funcionario que nos está atendiendo para el trámite crea, le parezca que el documento no tiene validez o no es una resolución correcta, no puede rechazarnos el documento. En este caso, si el funcionario tiene alguna duda, él mismo presenta una queja o un reclamo a la institución que emitió el documento. Si la institución que emitió el documento no se pronuncia al respecto, el funcionario está en la obligación de admitirlo como válido. Muy bien, el artículo 4 habla de lo que son la publicidad de los trámites y la sujeción a la ley. ¿Esto qué es? Que todos los trámites que uno debe hacer en alguna entidad pública deben estar publicados, debidamente reglamentados y basados en la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que si a usted, por ejemplo, le piden que debe presentar su cédula, tiene que estar basado en una ley de por qué es necesario que usted presente su cédula. Ahora bien, también dice que no es necesario copias cuando los funcionarios tengan acceso a los documentos. Esto está catalogado también en el artículo 5, que habla de la obligación de informar sobre los trámites, y esto es que cuando uno se presenta por primera vez a la institución a preguntar sobre los requisitos y todo lo que se debe hacer para realizar un trámite en específico, el funcionario está obligado a darnos toda la lista de trámites o requisitos en una sola visita. No es posible que en la primera visita se nos den unos requisitos y ya cuando presentemos el papeleo nos digan que hay más requisitos o que se les solicitan más documentos. Esto de hecho es prohibido por esta ley y el administrado está protegido. Ahora, ¿por qué es que desde el principio decíamos que no se pueden duplicar la solicitud de trámites? Porque este mismo artículo también habla de que es obligatorio que el funcionario cree un expediente numerado y foliado. Esto para mantener en una sola carpeta, en un mismo expediente, todos los documentos que el administrado o el ciudadano ha presentado para que no se pierda ninguno. Y estén al alcance del funcionario que nos atienda, indistintamente si en las diferentes visitas que tengamos que hacer o trámites nos atienda el mismo funcionario o no. Ahora, el artículo 6 habla del plazo y la calificación únicos. ¿Esto qué significa? Que también debe estar reglamentado y basado en una ley que dicho cada trámite tiene un plazo ya establecido para ser hecho. ¿Esto qué significa? Que si presentamos un reclamo o una solicitud de permiso, ya sabemos que a partir del día en que se presentan los documentos completos, tenemos sea una semana, 15 días o un mes, eso establecido dependiendo del trámite, pero no puede variar. Ahora, también está establecido lo que es la que llaman prevención, que es cuando se presenta con los requisitos solicitados y por algún caso el administrado o la persona que está haciendo el trámite olvida alguno de los requisitos.
Eso significa que le serán admitidos todos los que presentan y de faltar algún documento, tendrá un plazo no mayor a 10 días para presentar lo que le falte. La prevención es que el funcionario precisamente le diga al administrador, informe qué es lo que hace falta para tener el trámite completo. Ahora también se hace una única prevención. Esto significa que después de que usted presentó los documentos que necesita, el funcionario le pide o le recuerda que olvidó algún otro, en ese momento, si el funcionario tiene que revisar bien que no falte nada más, porque no es permitido que el funcionario le diga en una visita que le falta un documento y en la próxima que le falta otro. Debe hacerse todo de una sola vez, ya que en caso de que el funcionario olvide decirle algún documento, ya sería cuestión de la administración pública, de la empresa, así que la entidad que nos está resolviendo el trámite, arreglar el asunto, no tanto del administrador. Muy bien. El artículo 7 habla del silencio positivo. ¿Qué es el silencio positivo? Pues precisamente después de que el administrador presenta los documentos necesarios para el trámite, sea cual sea, la administración del lugar tiene cierto tiempo pues, para responder afirmativa o negativamente a la solicitud o el trámite que esté haciendo el ciudadano. ¿Qué pasa con esto? Que si por ejemplo a usted le dicen que el trámite dura un mes para tener respuesta y al mes usted no ha tenido una respuesta, sea positiva o negativa, usted está en su derecho de presentar una declaración jurada de que ya usted entregó todos los documentos que se le solicitaban y que no ha tenido resolución en trámite. Esto quiere decir que después de presentada esta solicitud, si la entidad no le resuelve y no le da la respuesta, automáticamente se aplica el silencio positivo, que significa que el trámite ha sido dado por bueno y los requisitos por completo, y usted tendrá su trámite o su permiso necesario. También es importante decir que ninguna entidad puede negarse al trámite del administrado de la declaración jurada y de aplicarse el silencio positivo en el caso de que sea. La única forma de que este no proceda es que la entidad pública se acoja al artículo 173 de la administración pública. Este le da la oportunidad de demostrar a la entidad pública a la que usted está haciendo su trámite, de demostrar que no se ha dado la resolución porque los requisitos presentados no fueron los correctos o no estaban completos, o por alguna otra razón inclusive poder tomar acciones legales para que el silencio positivo no se aplique. Muy bien. En el artículo 8 se habla de la coordinación interinstitucional. ¿Esto a qué se refiere? Que por ejemplo, si usted en un trámite necesita un documento de otra entidad pública, pues es obligación de las entidades públicas tener una relación entre ellas. Esto, por ejemplo, para dar un buen ejemplo, en una matrícula escolar, ninguna escuela pública puede solicitarle a un padre o madre de familia una certificación de nacimiento de sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos están en la obligación de tener relación con el registro civil y poder pedir la emisión de esa constancia, sin que el administrado, en este caso los padres de familia, tengan que presentar un documento físico. Muy bien. El artículo 9 habla del trámite en única instancia, y esto significa que si usted va a realizar un trámite o una solicitud, un permiso similar o igual, no debe pedirlo en varios lugares, debe hacerse en un único lugar. Muy bien, el artículo 10 habla de la responsabilidad de la administración y de los funcionarios. ¿Responsabilidad por qué? Pues obviamente hacer esto una ley es de acatamiento obligatorio. Entonces es necesario que uno como ciudadano conozca sus deberes y sus derechos. ¿Esto qué significa? Que si en algún momento un funcionario público nos coarta la libertad o el derecho de acogernos a esta ley, o nos pide requisitos que no son necesarios o que no están legalizados, no están bajo ningún documento legal, nosotros podemos, el administrado puede en este caso poner una denuncia.
Esto es, por ejemplo, en qué motivos, en cualquiera de los anteriores mencionados, por ejemplo, del silencio positivo, que se respeten los plazos, que se respeten las instancias y que a nadie se le exijan más documentos de los necesarios por presentar. En todos estos casos, tanto la entidad pública como el funcionario pueden tener consecuencias. Por ejemplo, un funcionario que no cumpla con esta ley, por ejemplo, que pida requisitos que no debe pedirle a alguien y que lo haga una vez, podría ser sancionado de 1 a 3 días con un rebajo, una suspensión sin salario. Si lo hace 2 veces, se le suspende de 3 a 8 días. Y en caso de llegar a la tercera vez de incumplir con esta ley, el funcionario podría ser despedido sin responsabilidad patronal. El artículo 11 habla de la rectoría. ¿Quién es el que ejerce pues, el mando en este tipo de leyes y de situaciones? En este caso sería el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, conocido como MEIC. Estos dan las órdenes, los lineamientos, acatamientos para que se dé esta ley, para que se cumplan todas las empresas públicas y que todos los funcionarios pues tomen de acatamiento obligatorio. En este caso en particular, cuando las instituciones son autónomas o semiautónomas, no sería vinculante el criterio del MEC, se tomaría más que todo como una sugerencia, pero sí es importante pues obviamente que todos tomemos en cuenta esta ley. El artículo 12 habla de la evaluación costo-beneficio. Esto es que si en algún momento alguna institución pública quiere variar los requisitos para determinado trámite, antes de hacerlo debe evaluar si realmente es necesario, lo que le costará transformar los lineamientos o lo que ya está estipulado y si realmente dará algún beneficio en particular. Recordemos que todo lo que son los trámites deben estar publicados, tanto en internet como en algún periódico del país, o sea, de que se dé nacionalmente, para que los ciudadanos no puedan alegar desconocimiento y realmente todo el mundo tenga información necesaria a mano. Ahora, el artículo 13 habla del criterio del órgano rector. A esto me refería anteriormente porque cuando son las administraciones públicas el criterio del MEC es vinculante, eso significa que es obligatorio lo que responde al MEC, ya sea cuando se quieren dar cambios o cuando haya algún reclamo. Esto significa, por ejemplo, que si alguna institución quiere hacer algún cambio en particular en algún requisito, debe montar un documento, enviarlo al MEC a revisión y el MEC devuelve la revisión, sea aprobada o rechazada o con sugerencias de cambio. Y esto debe ser, pues obviamente, como lo dije, en instituciones públicas, en la mayoría vinculante, cuando son autónomas o semiautónomas, es de carácter de sugerencia. Ahora, muy bien, el artículo 14 se refiere a inscribir los criterios en el MEC. Todo cambio debe estar publicado, debidamente publicado y aprobado por el MEC. Básicamente eso se trata la ley. Después de que se publicó por primera vez en el 2002, se dieron 3 meses para que todas las empresas autónomas, públicas, que fueran reguladas por esta ley, tomaron las acciones legales y correspondientes dentro de ellos para poner o crear un puesto de un oficial de simplificación de trámites y a regularse para poder cumplir con los lineamientos de esta misma. ¿Por qué en general es importante esta ley y más aún que la gente la conozca? Muchas veces, y no es desconocido para la gente, se dan criterios por funcionarios discriminatorios o contrarios, tal vez porque el mismo funcionario no está bien capacitado para atender a los trámites de las personas. Y se da que nos piden documentos que no es necesario llevar o documentos que no tienen realmente que ver con el trámite. Las personas debemos estar informadas para poder, así como atender a la ley nosotros y presentar lo que es necesario, tanto como para poder defendernos de algún posible abuso. En estos casos, dado
particular de nuestra carrera de registros y estadísticas de salud es algo doloroso ver cómo compañeros en algunas ocasiones no respetan esta ley u otras que protegen a los ciudadanos e inclusive a los extranjeros en su derecho a la salud. Creo que es muy importante que nosotros, al atender a las personas que necesitan un tratamiento en salud, la atención de salud, tanto ellos como sus hijos, reciban la mayor ayuda posible y evitemos pues poner trámites o trabas que no son necesarias a una persona que está necesitando un servicio, más como es el de salud. Es importante que nos pongamos en el lugar de la persona que tenemos enfrente y que le ayudemos pues en todo lo que se pueda, sea este o no sea nacional, que no sea por un capricho, que neguemos una atención médica que puede ser necesaria. Básicamente este sería pues el resumen de esta ley y mi criterio al respecto de lo que debemos ser las personas que vamos a trabajar en registros y estadísticas de salud. Recordemos que estamos para servir y para ayudarle a todos los demás en lo que necesiten. Muchas gracias.